Hey, así todos, gente de YouTube. Uy. Estamos haciendo un nuevo video para nuestro canal. En este video, y va a haber una sesión entera de esto, vamos a leer Terapia para llevar. Sinceramente no sé si se ve bien porque yo lo veo en modo espejo. Espero que se lea bien. Vamos a leer Terapia para llevar. ¿Por qué? Porque me dijeron que lo leyera y porque me aburro mucho, pues voy a leerlo enfrente de una cámara y por lo menos hago contenido mientras leo un libro. ¿Sabes? Vamos a leer así cada video de este libro va a tener con todas sus partes por separado. O sea, leo introducción, después leo afrontar el fracaso, poner límites y así sucesivamente con cada uno por separado. En este caso el primer video sería introducción. Y van a escuchar no sé si se lo escuchan ahí un bebé y yo digo, he estado media hora dudando en hacer este video en silencio. Y me pongo a grabarlo y se empieza a escuchar a un bebé al lado. O sea, mira mi suerte. Ya. Introducción. Bienvenido, bienvenida al lugar donde todas tus preocupaciones emocionales y problemas son válidos. Estás entrando a un lugar seguro. Veamos qué tan seguro es el lugar. Digo, no estoy tan mal mentalmente. Creo que sí lo estoy porque incluso me están recomendando que lea un libro para terapia. Así que supongo que sí estoy mal mentalmente. Es mucho. No me gusta leer. Bienvenido, bienvenida a Terapia para Llevar. Me llamo Ana. Ana Pérez, la escritora del libro. Soy psicóloga y probablemente tenemos muchas cosas en común. Como por ejemplo que ambos somos un poco dramáticos y andamos buscando un poco más de estabilidad emocional. Quizás sí, no estoy de 100% de acuerdo, pero como que sí va. Si tienes este libro en las manos, es porque me lo dijeron, me lo recomendaron, es posible que conozcan mi cuenta de Instagram, @nacidramática. @nacidramática. No la conozco, pero ya ahí voy a usar, es que no uso ni Instagram, pero ya ahí después lo voy a buscar. Donde suelo compartir mis reflexiones y conocimientos de psicología. Interesante. Si, por el contrario, has abierto este libro atraído por un misterioso olor a café en medio de la librería, no entiendo, quédate y disfrútalo, obviamente. Enseguida vas a aprender un montón de técnicas útiles y sencillas que mejorarán tu día a día y te ayudarán a crecer. Esperemos que eso sea cierto. La introducción nunca la recuerdo que sean tan largas. La salud mental se ha convertido en uno de los temas de conversación más populares. Oímos hablar de ella en programas de tele, podcasts, series, libros e ir al psicólogo. Afortunadamente, por fin ha dejado de ser un tabú. Tomar conciencia de forma individual y poder hablar con los demás y con profesionales de lo que nos pasa por dentro. Es algo difícil hablar con familiares, pero bueno. De cómo nos sentimos y desestigmatizar, muy rara la palabra, a las personas que necesitan ayuda psicológica es un avance enorme para todos. Sin embargo, aunque muchos de nosotros no suframos una depresión severa, un trastorno de ansiedad o de la conducta alimentaria ni nos encontremos insoportablemente mal, a veces el día a día se nos termina haciendo una bola. Nos sentimos perdidos, nos acecha el miedo al futuro, nos sobrepasan las obligaciones y nos cuesta entendernos con los demás. Es difícil tomar decisiones. Seguro que sabes de lo que hablo, ¿verdad? Ok, este sí ya golpeó fuerte. Porque sí tengo alguna de estas. Sí tengo alguna de estas. ¡De mucho! No me gusta leer. No hace falta tocar a fondo para querer mejorar. Las pequeñas dificultades diarias son comunes y hasta cierto punto normales, pero si no les presentamos la suficiente atención, pueden llegar a bloquearnos a largo plazo. Antes de que se conviertan en un problema mayor, está en nuestras manos intentar arreglarlas. No hay soluciones mágicas y, como bien sabes, algunos problemas son muy difíciles de gestionar, pero existen muchísimas herramientas psicológicas probadas tanto
tanto en estudios como en terapias, que sí pueden ayudarnos a ser más felices o al menos a llegar a nuestra vida cotidiana con mucha más ligereza. Ok, quizás ese último me interese más, pero más por mí. Con solo poner en práctica un sencillo ejercicio podemos aprender a comunicarnos de manera más asertiva, organizar nuestro tiempo para disfrutar de lo que realmente nos llena, poner límites sanos a nuestra pareja, no tengo pareja, a nuestros amigos o a nuestros padres. Hay que cortar un poco el límite que tengo con mi padre. O conocernos a nosotros mismos con mucha más profundidad, entre comillas. Ya verás que ahí está la clave de gran parte de nuestro malestar, dentro de nosotros mismos. Soy flojo, un mayor defecto. Quizás te estés preguntando, si todo esto es tan sencillo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Déjame adivinar la respuesta. Porque probablemente nadie te lo ha explicado cuáles son las herramientas. O sea, sí me han explicado herramientas de este tipo, pero la cuestión es que no las llevo a cabo siempre. O dejé de llevarlas a cabo y ya no me acuerdo de cómo eran, pero sí recuerdo que me han enseñado bastantes. Incluso hay algunas que me acuerdo y que no hago, que debería hacer. Yo misma al empezar este libro he pasado por momentos de estrés e inseguridad. Y más de una vez ha llamado a mi puerta el síndrome de la impostora. Among Us. Sin embargo, he comprobado de primera mano que casi siempre lo único que necesitamos es empezar, confiar en alguien que nos indique el camino y buscar las herramientas adecuadas. Empezar por la página 1, seguir con la página 2 y así sucesivamente. Poco a poco, paso a paso, he comprobado que no sirve de nada agobiarnos por todo lo que nos salta, sino que es mucho más sano tomar conciencia de lo que llevamos ya hecho y sobre todo disfrutar del proceso. Ya te lo aseguro, la mayor aprendiz de mi propio libro soy yo. Si leo mal es porque leo mal. Perdón por eso. Ahora te toca a ti. Abre la puerta, siéntate, tómate un café conmigo, echa un vistazo al índice y ve a buscar ese tema con el que te tropiezas más a menudo. Coge una libreta y escribe las reflexiones que te vayan surgiendo. Puedes llevar este libro contigo y leer capítulo a capítulo según lo que necesites en cada momento. Estoy segura de que al terminar cada sesión de terapia para llevar, habrás aprendido cosas nuevas y vas a aplicarlas en tu día a día. La próxima vez que te encuentres en una situación similar, tendrás herramientas para confrontarlos mucho mejor. Si practicas estos 100 ejercicios, los aprendizajes van a quedarse dentro de ti para siempre y te harán florecer y crecer. Comprobemos. Va a ser nuestro paso de capítulo a capítulo con todos ustedes. Leeré todos los capítulos. Y ahora ve pensando, ¿a qué vas a dedicar toda la energía y el tiempo que te robaron los problemas de tu vida diaria? ¿Quién sabe? Una nota antes de seguir leyendo. Este libro no pretende sustituir ni sustituye la terapia psicológica. Es cierto que va a brindarte herramientas prácticas que podrás usar en tu día a día, pero si sientes que no es suficiente, te recomiendo que pidas ayuda a un profesional. Y gente, con eso terminamos la introducción y en el siguiente video vamos a leer Afrontar el fracaso, algo que lo veo completamente necesario. Gracias, Ana Pérez. Tu libro realmente es bastante fácil de leer. Me sorprendió. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.